COVID 2020. Esta es una propuesta desarrollada por Jornada Sencilla Convivencia para poderle darle una continuidad a la educación. Realidad versus fantasía. Cuando nosotros tratamos de buscar una solución, tenemos que partir del contexto que estamos viviendo. Esta es la realidad, pero tenemos que llegar a lo que soñamos que suceda, que viene a ser nuestra fantasía. En este aspecto vamos a tratar ambos de forma particular para que podamos tener una propuesta real. Vamos a partir de la realidad. Lo que vemos ahorita es que estuviésemos a las puertas de poder aplicar la educación virtual. Para aplicar la educación virtual vamos a empezar del contexto que tenemos. Y comenzamos, por ejemplo, con el personal educativo. Cuando hablamos de personal educativo, hablamos de todo el personal, quiere decir administrativo y docente. Si solamente centraríamos nuestra atención en el personal docente de las unidades educativas del sistema educativo en general, cometeríamos un error porque el sistema educativo en sí tiene involucradas a todas estas personas que hacen que, por ejemplo, una unidad educativa siga adelante. En este aspecto, pues lastimosamente, nosotros como institución tenemos varias estadísticas realizadas en los años de trabajo que tenemos con el área educativa en Bolivia, en los cuales sí tenemos un poco más de la mitad, quiero decir un 65% por lo menos, del área del personal educativo que tiene conocimientos deficientes en el área de tecnología. No es que no conocen de tecnología y no es que no la usan, sino que son conocimientos básicos. Tenemos después el tema del Internet, que lastimosamente en nuestro país el Internet es costoso y además todavía no tiene una cobertura nacional. Aquí en la presentación acompaño con videos que respaldan esto que estoy diciendo, que después cuando puedan ver la presentación por su cuenta van a poder ver en detalle de dónde sacamos nosotros los datos citados. Después tenemos también la falta de equipos tecnológicos adecuados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos entrar en educación virtual, tenemos que considerar de que, por ejemplo, un estudiante que en su casa no cuenta con una laptop o una computadora, una PC regular, va a tener que utilizar, por ejemplo, su teléfono móvil. La pantalla es muy pequeña, por lo tanto, es una complicación poder desarrollar nuestras actividades normales. También gracias a estadísticas que hemos podido hacer en nuestra institución, pues tenemos un porcentaje altísimo de jóvenes que no tienen o cuenta con la madurez suficiente como para responsabilizarse de su propia formación. Lo mismo cuando hablamos de las plataformas disponibles. Hablamos de Zoom, hablamos del Google Classroom. En realidad Google tiene toda una gama de herramientas digitales en lo que es Google for Education. Entonces, obviamente tenemos ahí bastantes recursos que podríamos utilizar para educación virtual, pero el problema es que esto va a generar una dispersión en todo lo que es nuestro sistema educativo, porque hablaron unos colegios que quieran tomar una línea, incluso dentro de cada unidad educativa habrán docentes que querrán hacer de un modo y otros de otro modo. Entonces, lo que vamos a ocasionar o lo que tenemos ahorita como una realidad es que ya de hecho vamos a enfrentar la dispersión. Aquí hay un video bastante interesante que se ha hecho el 3 de abril de este año, que lo ha elaborado el canal 24 de Francia, un documental corto acerca de la realidad educativa, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Padres de familia que ya han querido hacer esto en la casa y han tenido dificultades, ¿no? Entonces, continuando con la realidad, nos enfrentamos a lo que viene también, que vendría a ser la educación, utilizando otros medios como viene a ser la televisión y la radio. En este caso, pues también tenemos que partir de ciertas trabas con las que contamos en la realidad, que son los horarios y actividades agrícolas, domésticas y laborales. Aquí hay un video desarrollado por televisión alemana en español que habla sobre la realidad de los niños y jóvenes que trabajan en Bolivia, que son cerca de 1 millón. Entonces, es un conglomerado de personas que tenemos que tomar en cuenta porque están en nuestro sistema educativo. Entonces, si la teleclase, por ejemplo, para segundo de secundaria de matemáticas va a ser a las 3 de la tarde, capaz en ese momento este joven de 12 años o de 13 años va a estar trabajando. Es casi imposible que va a dejar de trabajar para ir a ponerse a la tele a poder ver su clase, ¿no es cierto? De esta forma, en el área rural tenemos las mismas trabas, porque en el área rural los estudiantes van a clases en la mañana y en la tarde hacen actividades agrícolas.
En este caso, ¿a qué hora le va a tocar la clase para que pueda verla en la televisión o para que pueda escucharla en la radio? También vamos a tener el problema o vamos a enfrentar el problema del reprise, de a qué hora va a ver la repetición de su clase. Entonces va a poder estar a esa hora para ver la repetición de su clase. El acompañamiento pedagógico. Si yo veo una teleclase, en ese momento voy a tener dudas y no voy a tener ni un respaldo personal, ni un respaldo en este caso, por ejemplo, del Internet, pensando en las áreas rurales para hacer una consulta. Entonces el acompañamiento pedagógico va a ser muy deficiente. Y tenemos la discriminación de las áreas marginales. Cada vez que un estudiante tenga que estar presenciando su teleclase o, por ejemplo, escuchando su clase en la radio, va a ser imposible, hasta psicológicamente, que piense en la realidad de los otros estudiantes que sí tienen internet o sí tienen equipos adecuados para hacer esto. Entonces vamos a abrir una brecha de discriminación en el que el estudiante se va a sentir realmente discriminado. O sea, hay otros que se están educando mejor y más fácilmente que yo porque tienen los medios, ¿no? Y después, obviamente, cuando terminamos de analizar estos puntos de la realidad, entramos a lo que es la fantasía. Bueno, para explicarles, aquí también tenemos los videos que acompañan a estos puntos que hemos citado, que lo van a poder ver en la presentación. En la fantasía, pues tenemos puntos bastante neurálgicos. ¿Qué es lo que soñamos que suceda? Que haya Internet económico, veloz y con cobertura nacional. Que todo el personal de educación sea altamente capacitado en tecnología. Que todos los estudiantes tengan un equipo acorde para poder llevar su educación virtual en casa, que todos los padres de familia estén comprometidos para acompañar en esta formación virtual a los niños en primaria. ¿Por qué es importante en primaria? Porque son niños, lastimosamente sí van a necesitar, al menos en el primer ciclo de primero, segundo, tercero de primaria, que haya la presencia del papá o la mamá o alguien que acompañe en la casa a esta formación. Y después que también soñamos de que nuestros jóvenes en secundaria sean lo suficientemente maduros para tomar con seriedad su capacitación. Aquí tengo algunas imágenes que acompañan esto que he dicho, pero capaz tenemos que hacer incidencia en esta, que aquí, como verán, tenemos los 5 primeros países con mejor servicio de Internet en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos Uruguay, miren, con casi 30 de velocidad, con 30 megas de velocidad. Entonces, tenemos que ver un poco con este del tema de costos también, ¿no? Bueno, después de ver la realidad y la fantasía, entramos a lo que es nuestra propuesta. ¿Qué es lo que, qué es lo que proponemos nosotros? ¿Qué es lo que sugerimos? Es muy sencillo. Lo primero, el retorno a las aulas en el mes de septiembre, que sería el último trimestre de la gestión escolar de este año. Que sí se lleve a cabo una educación con apoyo tecnológico y de medios. No queremos llamarlo educación virtual porque lastimosamente para que sea educación virtual tendríamos que tener muchos componentes que garanticen que esto va a llevarnos a este resultado. Pero pienso que este año, como lo vamos a tener que implementar a la velocidad que se está haciendo, hablar de educación virtual sería un poco irresponsable todavía. Al año, cuando hayan mayores condiciones, seguro ya se tendrá incluso tal vez hasta un marco legal para que esto pueda incluso continuar, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Para los colegios públicos y para los colegios privados, casi igual, solamente varían 2 o 3 aspectos. Nosotros proponemos que se utilice como medio en sí para llevar adelante la continuidad de la actividad educativa por YouTube. YouTube es una plataforma bastante dinámica en la que permite, por ejemplo, de que cada unidad educativa tuviera su canal de YouTube. Si una unidad educativa tiene primaria y secundaria, entonces tendrá un canal para primaria y un canal para secundaria. Dentro de la plataforma de YouTube tenemos nosotros la posibilidad de hacer videos, listas de reproducción. En este caso pondríamos una lista para cada curso. Entonces, yo como estudiante entro y entraría directamente a los videos de primero de secundaria, donde tendría toda mi gama de videos para poder capacitarme. En ambos se sugiere para públicos y privados lo mismo, salvo que como algunos colegios privados ya cuentan con plataformas en sí de uso regular, entonces podrían conservar las mismas. Lo que queremos evitar es lo que habíamos dicho en el punto de realidad, ¿no?
de que se diversifique tanto esto que hasta dentro de la unidad educativa estemos todos dispersos. Entonces, de alguna forma, concentrarnos en que tengamos a YouTube como el centro en sí de uso para el tema del apoyo tecnológico en educación. Las teleclases son muy buena idea que pueden aplicarse muy bien para ambos casos, públicos y privados. Se podría tener una materia en sí o una asignatura, perdón, en sí, como para que sea igual para públicos y privados por teleclases. Después tenemos las tareas y las evaluaciones personalizadas y obviamente para los colegios públicos las tareas y evaluaciones personalizadas serían el único medio por el cual se podría hacer un seguimiento cercano acerca del avance de lo que se está avanzando. Para los colegios particulares también tendríamos la opción de digital pensando que tuvieran las plataformas que ya usan. Y después tenemos los contenidos, adecuaciones al trimestre correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que ahora si empezamos en mayo con esta tecnología, pues que se empiece directamente con el semestre que correspondería, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué proponemos todo esto? Porque es lo que hemos considerado más fácil, rápido, efectivo y con resultados que podríamos aplicar en este momento. Gracias a bastante seguimiento que hemos hecho con nuestra institución, pues tenemos ciertos datos o ciertas estadísticas que nos aseguran de que esta implementación podría tener buenos resultados. Ahora vamos a hacer una breve descripción de esta propuesta que hemos hecho para que no queden dudas acerca de lo que queremos que se pueda implementar. YouTube está disponible todo el tiempo, no necesita de ninguna aplicación especial, o sea que si yo tengo un celular de mi papá o de mi mamá en la casa, pues no tengo que descargar nada especial, no tengo que llenar la memoria con ninguna aplicación. Ya YouTube está en todos los equipos y está al libre uso, entonces no tengo que pensar en esto. Personaliza obviamente al colegio, nos identifica, o sea, es muy importante no perder el sentido de pertenencia, que esta cuestión tecnológica no nos aleje de lo que realmente somos en sí como estudiantes, como docentes, ¿no? Como equipo de trabajo, colegas. Tener un canal que sea de mi unidad educativa, entonces me va a personalizar, me va a centrar en que seguimos siendo la comunidad educativa. Obviamente en YouTube tenemos los videos disponibles todo el tiempo. En caso, pensemos por ejemplo en el área rural más alejada, en algún momento que tendría acceso a Internet, podría incluso consultar tal vez de algún otro colegio cercano que tenga su canal de YouTube. Entonces, si me he perdido la lección en la radio o en la tele, voy a poder entrar a YouTube de cualquier otro colegio y ver si tienen ese tema y ver. Entonces, incluso vamos a abrirnos a tener mejores experiencias educativas. Las teleclases, como habíamos citado antes, qué importante que tengamos un punto de coincidencia para públicos y privados. Esto nos va a ayudar mucho a que disminuyamos la percepción de discriminación, o sea, que motivemos al joven, por ejemplo, para que piense, este tema también lo debe estar viendo en Santa Cruz un joven de la misma edad que yo. Entonces nos unimos alrededor de un solo tema. Tenemos una propuesta para que pudiésemos utilizar, por ejemplo, este espacio de la teleclase en trabajar un aspecto muy importante que lastimosamente se nos está diluyendo con todo este tema que estamos viviendo ahora, que es el de la violencia. Este año tendríamos que haber estado trabajando incansablemente en la prevención de violencia y lastimosamente es algo que estamos un poco perdiendo. Pero si retomaríamos esto, pues las teleclases pueden ser un punto de encuentro para que todos los jóvenes o todos los niños tengan un espacio formativo igual. Las evaluaciones personalizadas. En las evaluaciones personalizadas, lo que nosotros queremos promover es que si utilizamos la plataforma de YouTube, entonces un maestro, por ejemplo, un docente va a hacer un video de 5 minutos acerca en matemáticas, por ejemplo, para sexto de primaria, potenciación. Si puede dar este tema, entonces, en vez de dar una tarea abierta que tal vez va a poder pues, sacar de otro lado del internet del estudiante, pues sea un proyecto en sí. Algo como, por ejemplo, tú mismo haz tus propios ejercicios. Entonces, darle la oportunidad al estudiante de que produzca de forma independiente. Al tener nosotros el Internet tan accesible, pues antes nos pasaba, ahora nos podría pasar el doble, de que el Internet se vuelva un arma de fácil acceso, por lo tanto, nuestros trabajos personalizados se diluirían.
Con esto podemos recuperar la parte en la que hagan o elaboren proyectos. Esto, por ejemplo, puede unirse a que haga un video cada uno explicando alguna cosa, o por ejemplo, que sí hagan la tarea en papel, en cuaderno, y que la dejen en la unidad educativa, que dejen en Secretaría de la Unidad Educativa las tareas que corresponden a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces se podría organizar de alguna forma. Los contenidos. Se ha hecho este año, por ejemplo, se puso las 2 semanas al principio de la gestión para hacer la evaluación, ¿no es cierto? Para hacer una medición de saberes. En este caso podemos hacer exactamente lo mismo, tener un breve momento, un breve tiempo para que se pueda hacer una síntesis del primer trimestre. Cada una de las asignaturas tendría que tener señalado cuál hubiera sido el contenido más importante o el conocimiento más ideal que hubieran tenido del primer trimestre y poderlo dar de alguna forma al estudiante en un espacio muy resumido, para que no se nos quede, digamos, una brecha abierta de que el primer trimestre no se haya podido lograr los objetivos. Entonces, así comenzaríamos después de este breve periodo con el segundo trimestre, que sí lo podríamos llevar adelante. Es muy importante también entender de que hoy en día hay videos de 1 minuto, de 60 segundos, que ya nos dan un conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que en 1 minuto ya se ha enseñado algo que luego el que ha visto el video, en este caso el espectador, ya lo puede aplicar porque ya lo aprendió. Entonces, con esto lo que quiero decir es que también habría que tomar en cuenta de que los videos educativos que puedan hacer los docentes en las diferentes unidades educativas vayan de acuerdo con esta velocidad en sí o esta realidad que hay hoy en día de que el estudiante puede tener acceso a muchísima información y muchísimo conocimiento en el menos tiempo posible, ¿no? Son cosas que tenemos que aprender para ir más adelante. Aquí tienen las referencias de todos los videos que he citado para que hayamos construido esta idea de la realidad, y también pueden solicitarnos por vía WhatsApp, por ejemplo, si es que necesitarían mayor información acerca de estos datos que hemos dado. Les agradecemos mucho su paciencia y el hecho de que se tome en cuenta nuestra propuesta.